Y seguimos en vivo por Red Guaraní y quiero hablarles ahora de un proyecto sumamente interesante que se está llevando a cabo en nuestro país. Es el proyecto Yaikutú y estamos en compañía, Yaikatú, estamos en compañía de Mariel y Susana, que nos van a hablar acerca de esto porque es sumamente interesante. Hablamos de un proyecto que beneficia a nuestros compatriotas que están en el exterior y que intentan que sus remesas, el esfuerzo que realizan día a día, sea productivo aquí en Paraguay. Exactamente. ¿Podrías contarnos un poquito? Bueno, el proyecto empieza en el 2012. Empieza en España con una investigación que hizo la que es ahora coordinadora, que es Adriana Insaurralde, un poco para entender cuál es la situación que están viviendo allá las compatriotas en España. A partir de ahí se hizo una convocatoria para las personas que quisieran enviar sus remesas y emprender con eso una empresa, ¿verdad? Entonces ahí se inscribieron más de 100 personas. Eso también significado que sí hay demanda y necesidad de ese tipo de colaboración, de ayuda, de apoyo, ¿verdad? Entonces comenzó allá así, con 100 personas, 120. Una vez acá en Paraguay se contactó con todas las familias, se hicieron las primeras entrevistas, visitas in situ, y con eso se fue recabando mayor información sobre la situación de cada familia, ¿verdad? Y con eso se quedaron finalmente 100 familias que estamos desde el 2012 trabajando con ellos. Hablamos de la importancia de esto, porque generalmente, vamos a figurar un poquito el caso, una mujer deja a su familia, rompe prácticamente un vínculo familiar, se va al exterior a buscar mejores oportunidades, manda remesas a nuestro país y esas remesas se evaporan con el aire. La familia a veces deja de trabajar porque ya recibe mensualmente el dinerillo, no se puede invertir, no se puede volver y la idea es esa, poder acompañar un poquito una inversión, ¿no? Sí, en mi caso, por ejemplo, yo soy emprendedora ya, yo regresé el año pasado en octubre, estoy ya en 3 meses abrí mi local con el apoyo de ellos desde allá ya. Wow. Entonces ahora mismo ya tengo un local de comida rápida en Villa Lisa y ya en funcionamiento, en marcha. Wow. ¿Cuánto tiempo estuviste en España o dónde 10 fuiste? años. En España. 10 años en Madrid, sí. En Madrid. Sí. ¿Y vos ibas enviando dinero o ibas ahorrando en tu casa? No, yo iba ahorrando allá. Y ya cuando empezó el proyecto, empecé a construir 3 locales en Villa Lisa. Y en 2 de esos locales tengo montado ahora un local de comida rápida que está sobre la avenida Américo Pico. Y es el acceso principal a la ciudad de Villa Lisa, por ahí pasan para San Antonio, Lambaré, entonces ya vuelvo con un trabajo ya. Realmente admirable, me llamo pirimba, como se dice, porque cuántas mujeres y cuántos varones también se van de su casa, y me imagino que 10 años fueron muchísimo, habrás sufrido muchísimo extrañando toda tu familia. Bueno, mi caso fue un poco particular porque yo me fui por decisión propia, no tenía hijos en aquel entonces, ahora sí tengo, y la decisión de volver fue justamente a raíz de eso, ¿verdad? Porque tenía que establecerme ya en un lugar y decidí volver a Paraguay por mi familia, por mis raíces. Y gracias a Dios que ya con un trabajo, con un negocio propio, que día a día estamos batallando para sacar adelante, pero ya es algo seguro, ¿entendés? Y se ve el fruto de mi sacrificio, que es lo principal. Claro, esa es la idea, que nuestro país pueda dar garantías a las personas que van. Claro, y el proyecto en este caso también nos ayudó muchísimo porque volvimos de la mano de ellos, ya desde allá trabajando con ellos y aquí de vuelta. Entonces 10 años fuera suponen muchas cosas, prácticamente no sabes cuál es el ambiente que se vive acá, entonces ellos te orientan, nos dieron una asistencia integral y nos ayudó muchísimo para armar el negocio. Ahora, Yaikatú, ¿cómo funciona? ¿Cómo accede cómo trata de llegar a estas mujeres u hombres que están queriendo invertir sus recursos? Yaikatú trabaja con 2 áreas. En principio empezó netamente con un proceso de evaluación, ¿verdad? Pero que se fue enfocado a la empresa claro, y al éxito de la empresa. Pero con las visitas y con el estar cerca realmente de las familias, conversar con ellos y demás, nos dimos cuenta que también había un factor psicosocial que era muy importante y que hacía el sostenimiento de la empresa, ¿verdad? ¿Cuál, por ejemplo? Y justamente si las familias no se quiebran, pero sí se separan, ¿verdad? Hay una distancia física y después sí mantienen los vínculos, todo, pero sí hay una distancia física. Entonces, el volver, por ejemplo, sostener esa distancia implica mucho sufrimiento, ¿verdad? Hay una dinámica, una transformación importante de todas las maneras de llevarse, ¿verdad? De llevar la familia. Entonces,
que se lleven bien, que puedan tener un proyecto en común o sostener un proyecto en común. Con toda la familia. Con toda la familia, por ejemplo, sí implica, o sea, reditúa o no en el éxito o fracaso de la empresa, ¿no? ¿Y por qué incluimos a la familia en este proceso? Porque generalmente las remesas hacen que la familia que gira en torno a esta mujer u hombre que va al exterior se acomoda, ya no trabaja, ya el hijo deja de estudiar, generalmente, no digo que siempre pasa porque hay casos muy diferentes también, pero qué importante entonces que la familia también empuje este carro que viene con la persona que trae la inversión. Claro, no, muchas veces las migrantes se van en una situación muy precaria. Ahora Paraguay, pues lastimosamente, la migración que lleva es femenina y es joven, o sea, y es porque no puede sostener o no puede contener la fuerza laboral. Claro. En ese sentido, Paraguay todavía tiene en este momento un contexto expulsivo. Entonces, que no hay que perder de vista, ¿verdad? Claro. Entonces esa es la situación en la que va. Muchas de las familias viven muy precariamente. Entonces, y cuando empiezan a sostener desde allá con un dinero que entra, también hay un ambiente muy consumista y demás que hace que finalmente el dinero vos como vos decís, se esfume, pero se evapore, no sabemos ni dónde quedó. Va al consumo, ¿verdad? Así es. Que es necesidades básicas. Pero también después ya cuestiones, por ejemplo, hay mucha inversión que va también al estudio, por ejemplo, de los hijos. No siempre son los lujitos, ¿verdad? También existe seguramente, pero tiene que ver con esa necesidad básica que hace que el dinero se gaste, que no sea una inversión necesariamente, ¿verdad? Ahora, me gustaría profundizar un poquito en tu caso, Susana, para que la gente pueda utilizar como referencia eso. ¿Cuánto ahorraste para poder emprender tu negocio y qué tal te fue desde que empezaste este proceso que me imagino que continúas hasta ahora? ¿De mi vuelta te referís? Sí. Bueno, yo trabajé 10 años, con los 2 primeros años me compré el terreno y luego los últimos 5 años que estuve allí prácticamente fue ahorrar para hacer la construcción y más o menos la construcción unos 300 millones. Wow. ¿Qué capa? Mucho trabajo, no fue fácil. Prácticamente esos últimos 5 años que yo ya le tenía a mi hija, entonces ya tenía que hacer las cosas en serio. Entonces ya fue trabajo y ahorrar para realizar la construcción. Pasando de por medio muchas necesidades, me imagino allá. Mucho trabajo, o sea, no tener otra cosa más que dedicarme al trabajo. Lo exclusivo era el trabajo, no tener vida social, dejar de lado los amigos, todo. Entonces, yo sé que es mucho dinero y a lo mejor a la gente le cuesta creer, pero es posible siempre y cuando se canalice bien el ahorro. Bueno, por eso me encanta el proyecto, chicas, y me gustaría que hagan una última invitación para la gente que está viendo y que necesita acceder a esto. ¿Dónde podemos comunicarnos y cómo hacer? Bueno, el proyecto Yaikatú está en proceso de cierre en realidad. Se trabajó con 2 convocatorias y, como te digo, con 100 familias, pero en este momento está cerrando. Nosotros justamente queremos aprovechar el espacio para un seminario sobre migración que estamos organizando en función de justamente instalar el tema y poder lograr, digamos, la construcción de una política pública que en realidad la atención al migrante, que es una realidad que afecta a muchas familias, necesita una política de asistencia, una política pública para que pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible, ¿verdad? Entonces, en función de eso está el seminario que quiere instalar el tema de discusión, va a ser el 3 de julio a partir de las 2 de la tarde en el Hotel Crown. ¿Cómo hacemos para inscribirnos o para...? Hay el info@yaikatu.com, .org, info@yaikatu.org, ahí pueden pedir información, también están los números de la ficha que yo les pasé que vamos a publicar enseguida. Y bueno, y ahí les esperamos el 3 de julio en el Hotel Crown. Hay un seminario internacional, vienen referentes de Ecuador, de Argentina y también de acá investigadores sobre el tema, o sea, va a estar muy interesante. Buenísimo, ya hacemos extensiva la invitación para todos ustedes y valga aclarar que es Yaikatú, no Yaikutú, porque totalmente diferente del guaraní ahí. Bueno, muchísimas gracias, chicas, y felicidades por este emprendimiento.